Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar la estructura y función celular. La célula es la unidad morfológica y funcional básica que tienen todos los seres vivos. Sus dimensiones oscilan alrededor de las 10 micras en su tamaño y 1 nanogramo en su masa. Por lo tanto, se considera como la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma a todos los seres vivos. Tiene ciertas características estructurales, como son el presentar una individualidad, ya que todas las células están rodeadas de una envoltura que las separa del medio y permite la comunicación con el exterior. También controla los movimientos celulares y la entrada y salida de sustancias a través de ella. Además, contiene un medio acuoso interno que le proporciona volumen y en él están inmersos los orgánulos u organelos celulares. También tiene un material genético con las instrucciones para desarrollar las estructuras y el funcionamiento de la célula. Y además presenta un metabolismo coordinado por distintas biomoléculas, el cual engloba de manera general las principales funciones como son la nutrición, respiración, reproducción, la evolución, entre otras. Existen varios tipos de células, de las que vamos a hablar en otro momento. En esta ocasión, vamos a centrar la explicación en células eucariontes, que pueden ser tanto células animales como células vegetales. Estas células tienen una estructura básica formada por 3 partes fundamentales. Tenemos la membrana plasmática, que es una envoltura continua que le va a dar forma porque rodea a toda la célula. Además, está el citoplasma, que es el medio interno, conformado a su vez por una parte soluble llamada citosol y diversos orgánulos u organelos que flotan en ese citosol y realizan diferentes funciones. Y por último, el núcleo, que es un cuerpo generalmente esférico que contiene los materiales hereditarios de la célula. En esta ocasión vamos a comprender tanto la estructura y funcionamiento del citoplasma como del núcleo. Y en otra ocasión veremos el tema de membrana plasmática. El citoplasma está formado por 2 partes importantes. Una de ellas es el citosol, que es la parte líquida, y otra es la diversidad de organelos u orgánulos que están flotando en él. En el caso del citosol, va a estar formado de varias sustancias. Tenemos el agua, que corresponde a un volumen del 75 al 80% y le va a proporcionar una estructura, además de ser un termorregulador, y también es un disolvente y lubricante. Por otro lado, encontramos sales que están formadas de potasio, magnesio, fósforo, azufre, sodio y cloro. Estas sales van a estar relacionadas con procesos muy importantes en el metabolismo celular. Tenemos proteínas en una proporción del 10 al 15%, las cuales van a proporcionar principalmente funciones estructurales. Las enzimas, que son un tipo de proteínas, corresponden a los catalizadores biológicos que van a tener una actividad sumamente importante en el metabolismo celular. Los carbohidratos y lípidos van a realizar funciones relacionadas con la energía. Algunas de ellas son estructurales y otras van a ser funcionales en el metabolismo. Aquí vemos una célula que no es una célula tradicional, ya que tiene organelos que normalmente no se presentan juntos. Algunos son organelos animales y otros son organelos vegetales, pero nos va a servir para poder indicar cómo es la estructura y el funcionamiento de cada uno de ellos. Vamos a explicar cada uno de estos organelos. Comenzamos con la mitocondria. La mitocondria es un organelo que presenta doble membrana y que define 2 compartimentos internos separados por un espacio entre ellas. Aquí vemos la membrana externa, que es la que le va a dar forma
a esa mitocondria y tenemos la membrana interna, que como es más grande, se tiene que plegar formando unas estructuras llamadas crestas. Dentro de esta membrana interna encontramos un líquido llamado matriz mitocondrial. Ese líquido tiene una composición diferente al citosol, pero sus rasgos más importantes son la presencia de ribosomas y de DNA mitocondrial. Tanto los ribosomas como el DNA son muy específicos de esta mitocondria. Dentro de la función que realiza la mitocondria, vemos que es la central energética de la célula, ya que es ahí donde se realiza la oxidación total de los combustibles metabólicos, hasta formar dióxido de carbono y agua, y al mismo tiempo se almacena energía en forma de ATP. En la mitocondria se realizan importantes procesos metabólicos, como son las vías metabólicas del ciclo de Krebs, la beta-oxidación de ácidos grasos y la fosforilación oxidativa. Ahora vamos a hablar sobre el citoesqueleto. Aquí vemos unas estructuras alargadas dispersas por todo el citoplasma. Todas ellas corresponden al citoesqueleto. Vamos a ver cuáles son sus características. Este citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que le da forma y sostén mecánico a la célula, pero además es el responsable de la organización interna del citoplasma y de los movimientos celulares. Vemos que su distribución se realiza en todo el espacio del citosol. Dentro de ellas encontramos organelos que van a quedar fijos en un lugar determinado. Este citoesqueleto se ubica desde la zona nuclear hasta la membrana plasmática y está conformado por fibras que tienen tamaños o grosores diferentes y nombres diferentes. Aquí vemos a los microtúbulos y estas serían microfilamentos. Existen 3 tipos de filamentos del citoesqueleto, los cuales difieren en su composición y grosor. Tenemos los microfilamentos, que están formados por la polimerización de una proteína llamada actina, formando filamentos helicoidales de 6 nanómetros de grosor. Estos filamentos forman la principal red estructural distribuida por todo el citoplasma. Otro tipo de filamentos son los llamados intermedios. Estos filamentos presentan unidades proteicas que van a ser diferentes dependiendo del tipo de célula que los presente. Todos ellos se llaman protofilamentos y van a dar una estructura que tiene un grosor de 8 a 10 nanómetros. Son un poco más gruesos que los microfilamentos. Su función es estructural principalmente, ya que proporcionan un soporte mecánico a la célula, de modo que mantienen la forma celular y anclan al núcleo y a los organelos en su lugar. El tercer tipo de filamentos son los microtúbulos. Estos se forman por la polimerización de proteínas globulares llamadas alfa y beta tubulinas, dando como resultado una estructura cilíndrica hueca de 22 nanómetros de grosor. Su función está relacionada con los movimientos celulares, ya que son estructuras dinámicas que se polimerizan y despolimerizan, arrastrando con ellos otras estructuras, es decir, se hacen más largas o más cortas para poder mover algunas estructuras. Un ejemplo es el caso del uso acromático, donde estos microtúbulos mueven a los cromosomas durante la división celular. También son componentes de unas estructuras llamadas cilios y flagelos que proporcionan el movimiento a la célula, como lo veremos un poco más adelante. Ahora vamos a ver que hay unos organelos de color verde que también están distribuidos por todo el citoplasma. Ese es el caso de los cloroplastos. Vamos a ver cómo es su estructura y funcionamiento. Los cloroplastos son un tipo de organelos llamados plastos o plastidios. También son organelos de doble membrana. Tienen una membrana externa que le va a dar forma
y una membrana interna que va a contener todo este espacio. Dentro de estas dos membranas existe un espacio llamado intermembrana. La membrana interna encierra todo este compartimento llamado estroma. Dentro de este espacio hay una tercer membrana que se pliega formando una especie de discos apilados llamados tilacoides que en conjunto formarán lo que conocemos como grana. Todos estos tilacoides se ven verdes porque dentro de ellos se encuentran las clorofilas. Además, en este espacio vamos a encontrar ribosomas, que son también específicos de estos cloroplastos, los llaman plastoribosomas, y también presentan su propio DNA, llamado DNA cloroplasmático. En el cloroplasto se realiza como principal función el proceso de fotosíntesis, tanto en la fase luminosa, que se realiza en los tilacoides, como la fase oscura que se realiza en el estroma. Por lo tanto, estos cloroplastos van a estar principalmente ubicados en células vegetales. Esta estructura que vemos se conoce como ribosomas. También la vemos distribuida por varios lugares de la célula. Vamos a ver qué características tiene. Estos ribosomas son complejos supramoleculares formados por RNA y proteínas. Tenemos una gran cantidad de RNA y tenemos diferentes proteínas asociadas a este RNA. Forman una estructura más grande conocida como unidad mayor o unidad grande y otra estructura asociada también formada por RNA y otras proteínas ribosómicas, pero es de menor tamaño, por lo tanto se conoce como unidad menor o unidad pequeña. Estos organelos no presentan una membrana que los delimite. Estos ribosomas se pueden encontrar en estado libre, es decir, pueden flotar por todo el citosol, o también pueden adherirse a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, además de las que están presentes en el interior de las mitocondrias y de los cloroplastos. Su función está relacionada con la síntesis de proteínas, ya que es el lugar en donde se ensamblan de forma ordenada los aminoácidos que integran a las proteínas. Aquí vemos una estructura que tiene forma tubular y no encontramos otra en el citoplasma. Este organelo se conoce como centrosoma. Vamos a ver cómo es su estructura. Este centrosoma es un organelo que tampoco está rodeado por una membrana y es exclusivo de las células animales, es decir, no lo encontramos en células vegetales. Se localiza cerca del núcleo y está formado por tres partes principales. Tenemos el diplosoma, que a su vez está formado de dos tubos llamados centriolos. Estos tubos están formados por 9 tripletes de microtúbulos. Aquí vemos acomodados los 9 tripletes formando este tubo hueco. Y siempre los encontramos en pares, acomodados de manera perpendicular. Otra parte importante de este centrosoma es este material pericentriolar. Es una zona del citosol que rodea a este diplosoma. Y por último encontramos las fibras del áster. Todos estos son microtúbulos que se proyectan de manera radial y surgen a partir de este material pericentriolar. Como función, vemos que el centrosoma, y más específicamente los centriolos, son los centros organizadores de los microtúbulos celulares y dirigen muchos de los movimientos que se realizan en la célula. Por ejemplo, son los encargados de formar el huso acromático, que va a mover los cromosomas durante el proceso de división celular. Y también están relacionados con los flagelos y los cilios, como lo veremos un poco más adelante. La célula vegetal carece de centriolos, pero sí existe una zona en el citosol muy parecida al material pericentriolar, donde se organizan los microtúbulos en estas células vegetales. Vemos aquí también unos organelos esféricos o alargados
que también están distribuidos por todo el citoplasma. Estos organelos corresponden a las vacuolas. Vamos a ver cómo son. Son organelos que sí están rodeados por una membrana, llamada tonoplasto, y pueden contener diferentes fluidos, como es el caso del agua, con algunas sustancias mezcladas en ella, o también pueden presentar sólidos, como es el caso de algunos azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. La mayoría de las vacuolas se forman por la fusión de varias vesículas membranosas procedentes del aparato de Golgi. Las vacuolas están presentes en todo tipo de células, aunque son mucho más abundantes en las células vegetales, donde ocupan del 50 al 95% del volumen celular. Generalmente es una sola y es muy grande, y acumula en su interior diversas sustancias, como son desechos del metabolismo, sustancias de reserva, algunos pigmentos y en algunos casos alcaloides venenosos. Y también ayudan a regular el equilibrio osmótico en la célula. Las vacuolas de las células animales se presentan en mayor número y son mucho más pequeñas. Existen varios tipos de vacuolas que realizan funciones diferentes. Por ejemplo, tenemos las pulsátiles, que extraen el exceso de agua del citoplasma y por lo tanto regulan el equilibrio hídrico dentro de la célula. Las vacuolas digestivas son aquellas que van a destruir los nutrientes que van a entrar a la célula. También ayudan a la absorción de sustancias que le van a servir a la célula y lo que queda en ellas se eliminan como desechos hacia el exterior de la célula. Y también existen vacuolas alimenticias. Estas se forman a partir de la membrana plasmática o del retículo endoplasmático y actúan directamente en diversas funciones nutritivas. En la imagen de la célula vemos estos organelos que tienen una estructura muy característica. Este organelo se conoce como aparato de Golgi. Vamos a ver cómo es. Este es un organelo que tiene una membrana sencilla que se pliega formando una o más pilas de vesículas membranosas aplanadas y además está rodeado por unas vesículas esféricas. Su estructura presenta dos caras. Tenemos una región cis que se sitúa más cerca del retículo endoplasmático y tiene vesículas pequeñas llamadas de transición. Del otro lado vemos otra región llamada trans. Se localiza más cerca de la membrana plasmática y también tiene unas vesículas, pero son de tamaño más grande y se conocen como vesículas secretoras. El aparato de Golgi funciona como un centro de clasificación y distribución de diferentes sustancias que son sintetizadas en la célula y que son transportadas ya sea dentro de la célula o hacia el exterior. Aquí vemos que de la superficie de la célula salen unas estructuras alargadas que se conocen como cilios y flagelos. Ambos son apéndices móviles localizados en la superficie de la célula y que se utilizan para desplazar a la célula cuando ésta vive en un ambiente acuoso. Cuando estas estructuras son de tamaño corto y existen en gran número en la superficie celular, se conocen como cilios. Y si tienen una longitud igual o mayor a la de la célula, y existen en uno o a lo mucho dos, se conocen como flagelos. La estructura que tienen estos dos es muy similar. Presentan dos zonas. Tenemos el corpúsculo basal, que se encuentra dentro de la célula y por eso no tiene membrana. Aquí alcanzamos a ver su estructura, que es muy parecida a la de un centriolo. También tiene 9 tripletes de microtúbulos. Y esta otra parte se conoce como axonema. Este se proyecta hacia afuera de la célula y por lo tanto sí va a estar rodeado por una membrana. Adentro de él hay 9 pares de microtúbulos periféricos, que son estos, y un par de microtúbulos centrales. Tanto los cilios como los flagelos se van a formar a partir de los centriolos. Cuando la célula presenta cilios,
se van a ver como filamentos cortos que van a estar distribuidos por toda la célula. El movimiento que presentan los organismos ciliados es un poco más errático, es más lento y pueden girar sobre sí mismos cambiando la dirección de su trayectoria. En el caso de los organismos flagelados, tienen un movimiento mucho más rápido, pero no les permite dar vuelta o girar sobre sí mismos, más bien es un movimiento longitudinal. En el interior de la célula vemos una estructura que tiene una amplitud más grande y que se encuentra distribuida por toda la zona del citoplasma. Este organelo se conoce como retículo endoplasmático. Vamos a ver cómo es. Este retículo endoplasmático es un complejo sistema de membranas formada por sacos aplanados, formando cisternas y túbulos interconectados. Se conecta con la envoltura nuclear, formando una cisterna donde va a descansar el núcleo. Y es tan largo que llega hasta la membrana celular. Se organiza en dos tipos o zonas. Por un lado tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que tiene ribosomas asociados a la cara externa de su membrana, y tenemos el retículo endoplasmático liso, que no tiene estos ribosomas. En general, tiene una gran variedad de funciones. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, hay unas proteínas que son sintetizadas por estos ribosomas que están adheridos a la capa externa de la membrana y que se pueden conducir a lo largo de la célula o se pueden liberar al exterior dentro de vesículas membranosas. También estas proteínas se pueden unir a oligosacáridos para formar glucoproteínas y transferirse hacia el aparato de Golgi para que ahí realicen otra función. En el caso del retículo liso, se sintetizan fosfolípidos y colesterol, que se incorporan a las distintas membranas, y también en ese retículo liso se pueden eliminar sustancias que son tóxicas para la célula. Volvemos al esquema de la célula y vemos una serie de estructuras esféricas también distribuidas por distintas zonas. Estos se conocen como peroxisomas. Vamos a ver cómo son. Estos peroxisomas son organelos de membrana sencilla que contienen enzimas oxidativas, es decir, aquellas que se encargan de degradar sustancias que se forman como un subproducto de algunas reacciones metabólicas y que son perjudiciales para la célula. Tal es el caso del peróxido de hidrógeno. Generalmente, las enzimas oxidativas se pueden cristalizar dentro del peroxisoma. Muchas veces las encontramos formando cristales pequeños o un gran núcleo de cristal, o en algunos otros casos no están cristalizadas. Regresamos a la imagen de la célula para ver otro organelo que también tiene forma esférica y que también lo encontramos distribuido por todo el citoplasma, pero este se conoce como lisosoma. Los lisosomas son organelos muy parecidos a los peroxisomas. También tienen una membrana sencilla y tienen en su interior enzimas, pero son diferentes. Estas son enzimas hidrolíticas, que se encargan de catalizar reacciones de hidrólisis para romper enlaces covalentes de las macromoléculas. Es decir, rompen moléculas grandes, degradándolas en moléculas más pequeñas para poderse utilizar en el metabolismo celular. Dentro del lisosoma hay un pH alrededor de 5, por lo que es más ácido en relación al del citosol, que es de 7. Para poder alcanzar este pH, el lisosoma tiene unas proteínas, llamadas proteínas transportadoras, ubicadas en toda su superficie. Lo que van a hacer estas proteínas es hidrolizar el ATP y bombear iones de hidrógeno de manera continua hacia el interior para poder mantener el pH de 5. Una función muy importante de los lisosomas es realizar la digestión celular, donde las sustancias complejas que no son asimilables por la célula son degradadas a sustancias más sencillas para que puedan ser asimiladas.
Y también son muy importantes porque destruyen organelos viejos. Muchas veces pensamos que los lisosomas no están presentes en células vegetales porque no tienen una digestión. Sin embargo, al encargarse de destruir organelos viejos, las células vegetales también los necesitan. Regresamos a nuestro esquema y vamos a ver una parte muy importante que corresponde al núcleo celular, que está ocupando un volumen importante de la célula. Vamos a ver cuál es su estructura. El núcleo no es un organelo celular, es una estructura fundamental de la célula. Es un cuerpo que generalmente tiene una forma esférica, pero en el caso de algunas células que son alargadas, el núcleo también puede tener una forma ovoide o alargada. Su tamaño es variable, pero siempre guarda relación con el tamaño celular. Este núcleo presenta una envoltura nuclear formada por una doble membrana que lo rodea completamente, la cual tiene unos poros que comunican el interior con el exterior y que regulan el paso de algunas macromoléculas entre el núcleo y el citoplasma. Dentro de este núcleo se encuentra un líquido llamado nucleoplasma, cuya composición es muy similar a la que presenta el citosol, y ahí se encuentran suspendidos el nucleolo y la cromatina. Este nucleolo es una estructura densa de aspecto granular, pero no está rodeado por una membrana y contiene gran cantidad de RNA y proteínas. En este lugar se sintetiza el RNA ribosomal que se ensambla con las proteínas para formar las unidades mayor y menor de los ribosomas, los cuales salen por los poros nucleares y en el citoplasma se ensamblan para formar los ribosomas. Por lo tanto, este nucleolo es el lugar de producción de todos los ribosomas que va a tener la célula. La cromatina es un material de aspecto fibroso que se dispersa por todo este nucleoplasma. Está conformado por el DNA y unas proteínas llamadas histonas. Durante la división celular, toda esta cromatina se condensa empaquetándose para formar los cromosomas. La función del núcleo es mantener la integridad del material genético y controlar las actividades celulares regulando la expresión genética. Por eso se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. Volvemos a nuestra imagen de la célula. Después de ver toda esta gran variedad de organelos que presenta la célula, vemos que tiene una estructura muy compleja y por lo tanto es la base de todo el funcionamiento a nivel de célula, el cual se refleja también a nivel de todo el organismo. Para poder entender las diferencias que existen entre una célula animal y una célula vegetal, vamos a ver de todos estos organelos cuáles tienen cada una de ellas. Aquí vemos algunas diferencias y semejanzas de estas células. Tenemos en la célula animal la presencia de muchos lisosomas, van a tener centrosomas y van a tener varias vacuolas pequeñas que ya vimos que tienen varias funciones diferentes. En el caso de estas células no hay la presencia de plastos, por lo tanto no hay cloroplastos ni presentan una pared celular. En el caso de la célula vegetal, tienen plastos y cloroplastos porque realizan una función muy importante que es la de la fotosíntesis en su alimentación. Además presentan una pared celular que no tienen las células animales. Sí presentan lisosomas, pero están en muy poca cantidad, a diferencia de la célula animal que la presentan en mayor cantidad porque realizan la función de digestión celular. Y además presentan una vacuola muy grande que ocupa la mayor parte del espacio del citoplasma, a diferencia de la célula animal, que son varias vacuolas pequeñas y que tienen una función totalmente diferente. En el caso de la célula vegetal, no presenta centrosomas, pero ya vimos que sí existe un material pericentriolar que va a producir todos los microtúbulos que necesita la célula para realizar sus movimientos celulares.
En el caso de las semejanzas, encontramos que hay muchos organelos que comparten las dos células. Ambas tienen núcleo, ribosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, peroxisomas, lisosomas, citoesqueleto, mitocondrias, vacuolas. Pueden compartir también la presencia de algunos flagelos. Es decir, son muy parecidas estas dos células, tienen la misma complejidad, pero sí presentan características muy específicas que se van a ver reflejadas en el metabolismo diferente que tienen cada una de ellas. De esta manera vemos que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos y que son los componentes básicos responsables de la vida en la Tierra. Por lo tanto, no existe vida sin células. A lo largo de alrededor de 4 siglos, el estudio de la célula ha demostrado la incomparable complejidad que tiene. Es en la célula donde arranca la maquinaria para desarrollar todas las funciones que determinan lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser como especie. Los estudios modernos marcan una nueva era de descubrimientos alrededor de todos los aspectos funcionales de la célula y se centran en los rincones más profundos, mostrando nuevas oportunidades que se pueden dar para tener un mejor bienestar. A lo largo de todo ese tiempo, se han creado un sinfín de terapias celulares que han propiciado nuevas oportunidades para añadir años a nuestra vida y también vida a nuestros años. Y todavía habrá mucho que aprender de la célula. Vamos a dejar hasta aquí la explicación y espero que te haya quedado claro todo el tema. Te invito a revisar los otros videos relacionados con la célula para que quede comprendido el tema de manera integral. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.